Mi hija me sorprendió al quemar mi cheque. Vendí la casa y cambié todo. Nunca imaginé que un simple boleto de lotería cambiaría mi vida por completo. Con mis manos temblorosas agarré el papel que anunciaba que había ganado 15 millones de pesos. Al principio la emoción embargó mi ser, pero pronto la realidad de mi vida volvió a golpearme con fuerza. Siempre había estado a la sombra de mi hija Valentina, sacrificado mi tiempo, mi libertad y en muchas ocasiones mi propia voz por complacer a todos en casa. Ahora, ¿qué haría yo con esta fortuna? ¿Me liberaría finalmente de la presión de ser la madre perfecta que todo el mundo esperaba? Desde que Valentina se casó con Julián, mi yerno, las exigencias sobre mis hombros solo aumentaron. Doña Teresa, la madre de Julián, parecía haber tomado el control de nuestra vida familiar, proponiendo constantemente cómo debía usar el dinero que el destino había puesto ante mí. «Piensa en el futuro de mi nieta», decía con una sonrisa, que en realidad era una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Mi corazón se debatía entre el deseo de disfrutar de mi fortuna y la constante necesidad de complacer a los demás. La casa donde había vivido durante años se convirtió en una trampa. Los recuerdos de mis sacrificios, de dedicar mi vida entera a criar a Valentina, ahora se entrelazaban con el peso de la manipulación. La noche que decidí vender la casa, me sentí como si echara la balanza a mi favor. Por fin estaba tomando una decisión que beneficiaba únicamente a mi bienestar. Miré por la ventana. Las estrellas parecían más brillantes esa noche, como si celebraran mi nueva libertad. Sin embargo, conflicto familiar alcanzó su punto álgido cuando Valentina, convencida de que la riqueza era una carga que debíamos compartir, llegó a casa y entre gritos quemó un cheque simbólico que representaba mis ganancias. «No necesito tu dinero. Lo que importa es nuestra familia», exclamó, indignada, mientras las llamas danzaban ante mis ojos. En ese instante, mi corazón se detuvo. La casualidad quiso que el cheque jamás tuviera valor real. Era solo un símbolo, un gesto para representar mi lucha. Mi sacrificado camino hacia la autonomía. Mientras las cenizas caían al suelo, comprendí que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. ¿Acaso había estado tan ciega de amor que no veía cómo Valentina había abrazado las ideas de su abuela? Mi voz, durante años silenciada, emergió con fuerza. «Ese cheque jamás fue real, Valentina. Tu verdadero desafío es aceptar que ya no soy esa madre que sigue sometiéndose a tus decisiones». El aire espeso de la habitación se llenó de tensión. En ese momento, los ojos de Valentina se abrieron. No solo por la sorpresa, sino porque de repente se mostró la huella de la traición generacional. Un conflicto que había estado latente, pero que en un instante decidió estallar. La chispa de nuestra relación no sería la misma después de esa noche. A través de la confusión y el dolor, sentí que por primera vez podía ser yo misma. Quizás, solo quizás, esta fortuna no era una carga, era una oportunidad. Pero el precio de mi autonomía sería más alto de lo que en ese momento podía percibir. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras las cenizas del cheque simbólico se deslizaban lentamente por el suelo, un silencio opresor se instaló entre Valentina y yo. El aire estaba cargado de tensión, y sentí que, de alguna manera, había cruzado un umbral irreversible. No obstante, el momento de reflexión se vio abruptamente interrumpido por el sonido del timbre de la puerta, un ruido inesperado que resonó como un golpe en el pecho. Valentina me miró, su furia aún latente en sus ojos. Pero el timbre sonó nuevamente, esta vez con más insistencia. Antes de que pudiera mojar mi garganta con una respuesta, ella se dirigió hacia la puerta, su energía cambiando drásticamente del desafío a la curiosidad. Yo me quedé allí paralizada, sintiendo que la última chispa de mi autonomía se desvanecía, mientras un nuevo conflicto se gestaba en nuestra pequeña sala de estar. Cuando Valentina abrió la puerta, un hombre de aspecto familiar, pero mucho mayor que el que recordaba, se hizo presente. Su rostro era una mezcla de sorpresa y seriedad que en un instante transformó completamente el vivaz ambiente que habíamos tenido momentos atrás. «Marta», dijo dirigiéndose a mí con una voz profunda y nearly autoritaria. Mi corazón dio un vuelco. Era Ricardo, el hermano de mi madre, alguien a quien no había visto en más de 15 años, alguien de quien se decía que había vivido en el extranjero por razones desconocidas. Ricardo entró sin esperar invitación y con un gesto calmó el ambiente tenso. «Necesito hablar con ustedes», dijo, y aunque su tono revelaba determinación, un trasfondo de angustia brillaba en sus ojos. Valentina se mesó el cabello, su frustración aún palpable mientras intentaba procesar la presencia de un hombre que parecía salido de otro tiempo, un misterio del pasado familiar. ¿Por qué ahora, después de tantos años?, le cuestioné. Sintiendo como la ira creciente por lo que había pasado se trasladaba hacia este nuevo invitado inesperado. «Dame un momento, por favor», contestó Ricardo, limpiándose la garganta de una manera que indicaba que lo que iba a compartir no era trivial. «Tu madre, y también tú, Valentina, tienen derecho a saber la verdad. Sobre la herencia, sobre la familia». Su voz se quebró y la tensión se disparó como electricidad en el aire. La palabra herencia resonó en mi cabeza, parecía un eco de lo que había estado tratando de apagar. La fortuna que había obtenido y las manipulaciones que había enfrentado de pronto encontraron un nuevo ámbito de conflicto. «¿Qué es lo que no sabemos?», preguntó Valentina en un susurro, incapaz de disimular su interés y su horror. La revelación se quedó atrapada en la garganta de Ricardo, mientras nos observaba a ambas con una mezcla de temor y vacilación. «La casa que vendiste», empezó, y mis entrañas se revolvieron al recordar esa venta que había sido un acto de liberación personal. Esa casa y otros bienes no eran solo de tu madre, era una propiedad familiar más grande. La verdad es que si alguien se atreve a cuestionar tus decisiones, pueden perderlo todo. El aire se entrecortó mientras comenzaba a entreverse el oscuro secreto que había mantenido nuestra familia en la penumbra. En un abrir y cerrar de ojos, la historia que creía conocer se había transformado en un laberinto de traiciones, secretos y una herencia que podría cambiarlo todo. Valentina estaba en shock. «¿Qué quieres decir con perderlo todo?». La ansiedad crecía en su tono, y podía ver cómo la comprensión se apoderaba de ella. «Es una mezcla de deudas ocultas
y decisiones equivocadas, en nombre de la familia. Los ojos de Ricardo se vieron llenos de una carga emocional abrumadora, y en ese momento supe que la conversación que estaba a punto de tener con él iba a ser devastadora. Justo cuando parecía que el aire se volvía venenoso, llegó un mensaje en mi celular. La notificación parpadeaba frenéticamente. Al mirar la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Era de un abogado, pidiendo que me reuniera de urgencia. «Martha, hay algo más que necesitas saber», musitó Ricardo. Su rostro pálido me decía que desde el pasado no solo había venido un hombre, sino una tormenta que estaba a punto de desatarse. «¿Qué más? ¿Qué más me has ocultado?», grité, sintiendo un torrente de emociones que amenazaba con desbordar. Ricardo solo pudo mirar hacia abajo, como si las palabras se hubieran atascado en su garganta. Mientras las tensiones en la habitación aumentaban, me pregunté no solo qué había detrás de sus ojos, sino qué nuevas decisiones tendrían que afrontar Valentina y yo en este laberinto del que parecía no haber salida. Y así quedó, en un mar de incógnitas y dolor. Supe que la historia contestaría preguntas más profundas de las que jamás imaginé. ¿Sobre qué se trataba realmente esta herencia? ¿Cuánto habría estado dispuesta a sacrificar por la verdad? Las relaciones no solo estaban en juego. El futuro de lo que creía conocer estaba tambaleándose. ¿Pero qué vendría después? Mientras la incertidumbre llenaba la habitación, el silencio se volvía cada vez más opresor. Valentina y yo estábamos paralizadas, con la inminente revelación de Ricardo suspendida en el aire. «La casa que vendiste», comenzó a decir, pero su voz se fracturó como el hielo al romperse. La tensión se multiplicaba y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Valentina, visiblemente afectada, sabía que el momento que se avecinaba podría cambiarlo todo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», cuestioné, mi voz temblando entre la ira y el miedo. Ricardo, con el ceño fruncido, apartó la mirada y se limpió el sudor de la frente con la mano. Había cosas más grandes en juego. Su respuesta resonó como una bomba en la sala, acentuando la preocupación que ya comenzaba a rebosar. «¿Qué más sabes, Ricardo?», la apremié, mientras Valentina seguía atenta con los ojos abiertos. No quería dejar ningún rincón en la oscuridad. «No entiendo por qué todo está conectado de esta manera», continuó él, su voz temblorosa empezando a desmoronarse ante la inminencia de lo que debía compartir. Antes de que pudiera contestar, sonó de nuevo mi celular. Al mirarlo, mi rostro cayó en un manto de confusión. Un mensaje de texto de mi abogado, urgiéndome a una reunión inmediata. Un escalofrío recorrió mi espalda. «No puedo más con esto», musité, sintiéndome atrapada en una telaraña de secretos y ritmos familiares oscuros que apenas comenzaban a despejarse. «Marta, lo que te estoy diciendo es serio. Hay deudas ocultas en la familia, y esto tiene que hacerse público. Tu madre nunca te lo diría, pero todo lo que creías que tenías está en peligro. Si hemos perdido la casa, entonces todo está al borde de un precipicio», soltó Ricardo, apretando los labios como si quisiera contener más de lo que ya había dicho. Valentina lo miró, su expresión cambiando de incredulidad a horror. «¿Deudas? Pero, ¿por qué no nos has dicho esto hasta ahora?», susurró, la voz quebrada. «Si existe una herencia, también debería haber liquidaciones y pagos que hacer. La verdad es que tu madre tuvo mano en todo esto. Ella te privó de saber la verdad por mucho tiempo». Mis pensamientos se entrelazaron en un torbellino. Nunca había sospechado que mamá, con su aparente preocupación, ¡ay, en esa herencia! Ricardo consultó el reloj, claramente agobiado por el tiempo. «Es un testamento oculto que tu madre nunca mencionó.
Tenía propiedades adicionales que no fueron escrituradas a tu nombre. Si algo le pasara a ella, o si alguien decidiera aprovecharse de esto, tú y Valentina quedarían en una situación terrible. Me sentí desvanecer. La imagen de la familia unida, la felicidad compartida, todo lo que alguna vez creí que era sólido, se desmoronaba ante mí. Y entonces, como si todo hubiera sido planeado, Valentina lanzó un grito desesperado. «¡Tú ya lo sabías! Todo este tiempo lo sabías y no nos dijiste nada». La acusación flotó en el aire como un dardo envenenado. Ricardo, visiblemente afectado, hizo un movimiento que parecía desesperado. «Escuchen, hay mucho más en juego», trató de justificar. «Cuando tu madre decidió ocultar la verdad de ustedes, fue para protegerlas de un mundo que se los tragaría». En un instante todo se detuvo. Las palabras de Ricardo se empotraron en la sala como un clamor sordo. De repente alguien más llamó a la puerta. La incertidumbre en nuestros ojos se intensificó. Mi corazón se aceleró y la incertidumbre se apoderó de la habitación mientras el timbre se volvía más insistente. «¿Quién más podría ser?», murmuré, y Valentina se estremeció. Cuando finalmente abrí la puerta, un hombre de cabello canoso y rostro pálido, con una expresión similar a la de Ricardo, se presentó. «Soy Manuel, el hermano de Ricardo y su tío. Debemos hablar urgentemente sobre la herencia. He estado buscando a la familia y no tenemos tiempo que perder». Mis rodillas flaquearon. ¿Qué otra revelación inesperada traía este hombre? Mis ojos se encontraron con los de Valentina, llenos de pánico y desconcierto, mientras se preguntaba si existían más sombras por descubrir. ¿Qué más hay que no sabemos? La pregunta se escapó entre mis labios, resonando en el silencio expectante de la habitación. Mientras el caos se acumulaba, comprendí que la historia solo comenzaba a desplegarse. En un mar de traiciones y secretos familiares, me preguntaba si lograríamos sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Lo que había sido un simple cheque se había convertido en el preludio de un laberinto del que quizás no habría retorno. Mientras el caos se acumulaba en la sala, el aire se volvió denso, casi palpable, cargado de tensiones y secretos a punto de estallar. Ricardo, el hermano de mi madre, me miró con una mezcla de desesperación y determinación que solo aumentó mi ansiedad. Valentina estaba a mi lado. Sus ojos reflejaban miedo y una creciente incredulidad ante la situación que se desarrollaba ante nosotros. ¿Qué más hay que no sabemos?, repetí, esta vez con un tono que no dejaba lugar a evasivas. La realidad se sentía como un peso en mi pecho, y aunque sabía que necesitaba respuestas, el pánico brotaba en mi interior. Ricardo, limpiándose el sudor de la frente con una mano temblorosa, tomó aire y comenzó a hablar. «Lo que estoy por decirte cambiará todo», advirtió, su voz temblando. «Que vendiste no era solo un lugar habitual. Era parte de un legado familiar que incluye más propiedades y, lo más importante, un secreto devastador que involucra a tu madre». De pronto se produjo un nuevo cambio en el ambiente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los recuerdos de mi madre, siempre tan protectora y reservada, comenzaron a desdibujarse, dejando espacio a un esbozo de traición. «¿Qué tienes que ver con esto? ¿Por qué no nos dijiste nada antes?», cuestioné, la ira y la confusión colisionando en mi interior. «Porque había cosas más grandes en juego», respondió Ricardo, su voz resonando casi con desesperación. «Tu madre decidió protegerte a ti y a Valentina, y en su intento de garantizar que no fueran lastimadas, ocultó la verdad».
Antes de que pudiera continuar, mi celular sonó otra vez. La pantalla iluminó la habitación en un instante. Y el nombre del abogado que me había contactado antes brilló ominosamente. Mi corazón se detuvo. «Es el abogado. Necesito atenderlo», murmuré. Pero al mismo tiempo sentí que era la mayor distracción en este momento crítico. Cuando coloqué el teléfono en mi oído, la voz firme y preocupada del abogado me hizo temblar. «Marta, hay algo trágico que debo informarte sobre tu madre. Necesitamos reunirnos de inmediato». La mención de mi madre me llenó de un terror helado. «¿Qué sucedió?», respondí, sintiendo que la incomodidad me engullía. «No es solo la herencia. Hay más. Los bienes que creías que eran parte de su legado tienen un trasfondo peligroso. Tus padres no son quienes creías». En ese instante, la sala se congeló. La revelación chocó como un rayo, dejando un caos en su estela. La certeza de que había escondites de secretos aún más oscuros comenzó a dibujar un abismo entre Valentina y yo. Sintiéndome apagada, miré a Ricardo, que parecía igual de horrorizado. «¿Qué tú quieres decir con eso?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. La tensión era palpable, como si todos los secretos de nuestra familia hubieran decidido salir a la superficie de golpe. «Tu madre tuvo que tomar decisiones drásticas, Marta. La casa no solo representa un lugar, representa una traición, y esto podría ser aún peor de lo que imaginas. Antes de que se fuera, tu madre me pidió que mantuviera estas verdades en secreto. Pero ahora es diferente. Hay otras personas buscando esa herencia», dijo Ricardo, con un temblor en su voz que no había notado antes. Antes de que pudiera procesar lo que me había enseñado, saltó un nuevo timbre a la puerta, y el aire se volvió denso de nuevo. La incertidumbre se convirtió en miedo. Valentina y yo intercambiamos miradas que revelaban el horror de que más miembros de la familia pudieran estar involucrados en este tumulto. Cuando abrí la puerta, un hombre que no reconocía, pero que tenía una evidente conexión con nuestro pasado, se presentó con una solemnidad inquietante. «Soy Enrique, primo de tu madre. Hay algo crucial que necesitamos discutir antes de que sea demasiado tarde». La incertidumbre se convirtió en pavor. «¿Qué es tan importante?», pregunté, sintiendo que cada palabra traía consigo un nuevo nudo en mi estómago. Enrique inhaló profundamente. Sus ojos se llenaron de preocupación. «Tu madre nunca te dijo que había hecho un pacto antes de morir, y que al negarte a tomar lo que te corresponde, podrías perderlo todo». «¿Perder todo? ¿A qué te refieres?», exigí, mi voz temblando de terror. La revelación de que la herencia era solo la punta del iceberg parecía un juego macabro del destino. «Ese cheque que Valentina quemó no era solo un símbolo, era un documento de tu derecho a la herencia familiar. Si no haces nada pronto, puedes perder todo lo que te corresponde». La habitación se quedó en un ciclo de mareo. Cada palabra proferida por Enrique cerraba aún más el cerco. Las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de Valentina, y sentí que ya no había un camino de regreso. «¿Qué nos has ocultado? ¿Qué más hay en esta historia?». Me vi obligada a preguntar y, con cada respuesta que recibía, se levantaban nuevas preguntas, formando un laberinto que amenazaba con devorarnos. Todo el mundo parecía tener su propia versión, su propio secreto, y en medio de todo, una verdad se ocultaba, una verdad que podría desmoronar la estructura misma de nuestra familia. ¿Dónde encontraría la fortaleza para enfrentar lo que estaba por venir?
La tensión se disparó de nuevo, cuando de repente el aire se llenó de un murmullo escalofriante, y una figura apareció en el umbral de la puerta, tocando suavemente con manos temblorosas. Era un nuevo jugador en esta tormenta familiar, alguien que podía cambiarlo todo. ¿Qué más secretos aguardan en la penumbra de la familia? ¿Quién más está involucrado en esta descomunal intriga familiar? La noche apenas comenzaba. Mientras el caos se acumulaba en la sala, el aire se volvió denso, casi palpable, cargado de tensiones y secretos a punto de estallar. Ricardo, el hermano de mi madre, me miró con una mezcla de desesperación y determinación que solo aumentó mi ansiedad. Valentina estaba a mi lado. Sus ojos reflejaban miedo y una creciente incredulidad ante la situación que se desarrollaba ante nosotros. ¿Qué más hay que no sabemos? Repetí, esta vez con un tono que no dejaba lugar a evasivas. La realidad se sentía como un peso en mi pecho, y aunque sabía que necesitaba respuestas, el pánico brotaba en mi interior. Ricardo, limpiándose el sudor de la frente con una mano temblorosa, tomó aire y comenzó a hablar. «Lo que estoy por decirte cambiará todo», advirtió, su voz temblando. «La casa que vendiste no era solo un lugar habitual. Era parte de un legado familiar que incluye más propiedades. Y lo más importante, un secreto devastador que involucra a tu madre». De pronto, sintiendo el escalofrío que me recorría, supe que había llegado el momento de la verdad. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sé yo de mi propia familia?», cuestioné, el temor apoderándose de mí. La imagen de mi madre, siempre tan protectora y reservada, comenzó a desdibujarse, dejando un rastro de traición. Esta herencia no es simplemente un conjunto de bienes. Hay una razón por la que tu madre quiso ocultarla. La tasa era el ancla de un entramado de deudas que ella nunca quiso que tú y Valentina conocieran. La realidad es que, al venderla, has puesto en riesgo el legado familiar», explicó Ricardo, mientras sus ojos reflejaban el mismo horror que comenzaba a llenar la habitación. Y entonces, como si todo hubiera sido planeado, sonó otra vez el timbre de la puerta. Pero esta vez el sonido resonó como un trueno. Valentina y yo intercambiamos miradas, un pacto tácito de incertidumbre y miedo. Cuando finalmente abrí la puerta, un hombre de cabello canoso y rostro familiar pero envejecido se presentó. «Soy Manuel, primo de tu madre. Estamos en peligro», dijo, su voz marcada por una urgencia que no dejaba lugar a dudas. El aire se volvió más pesado. Una sombra parecía haber entrado en la sala junto a él. «¿Qué peligro?», pregunté, sintiendo que el tiempo se detenía. La revelación de otras relaciones familiares hacía que la confusión se intensificara. «Tu madre no solo guardó secretos sobre la herencia, sino que también se vio involucrada en un acuerdo siniestro con alguien de nuestra familia. Tenía miedo de que esta verdad saliera a la luz y por eso se apartó de nosotros», reveló Manuel, su rostro pálido proyectando una inquietud palpable. Una sensación helada se apoderó de mi corazón. «¿Acuerdo? ¿Sobre qué estás hablando?», exigí, la adrenalina azotando mis venas. «Las deudas no son solo económicas, Martha. Hay vínculos emocionales. Gente que ha herido a nuestra familia y que podría salir de la oscuridad en cualquier momento.
Tu madre pensó que alejándote de esta historia podrías estar a salvo, pero no es así. Hay quienes la buscan porque saben que guardaba la clave de algo más grande, agregó. Y en su mirada vi el reflejo de un miedo que se asentaba en el fondo de su alma. Valentina, con su mirada llena de dudas y preguntas sin respuesta, apenas murmuró: ¿Qué podemos hacer? Hay una reunión que nunca se llevó a cabo, una que debió hacer tu madre, y si no la hacemos, estaremos en el centro de la tormenta. Debemos actuar rápido, dijo Manuel, y al pronunciar esas palabras sentí que la tierra se desmoronaba bajo mis pies. De repente, mi celular vibró, el sonido resonando en el fondo de ese caos. Era un mensaje del abogado, pero en lugar de un simple recordatorio, decía: Marta, necesito hablar contigo sobre un testamento oculto. ¿Qué es esto? Solté, sintiendo que el aire ya no ingresaba a mis pulmones. No puede ser. Me tambaleé, casi perdiendo el equilibrio, comprendiendo que había más en juego de lo que había imaginado. Los ojos de Valentina ardían con una mezcla de miedo y lealtad. «Dímelo», imploró, la angustia brotando de sus labios. «¿Qué más hay que esconder?» «Escuchen, todo está interconectado», declaró Ricardo, con una intensidad que hizo que todos contuviéramos la respiración. «Las mentiras de tu madre se están entrelazando con un pasado oscuro que debe ser enfrentado. Pero antes de que eso ocurra, alguien debe encontrar el testamento. Si no lo hacemos, podríamos perderlo todo». Un sudor frío descendió por mi espalda. ¿Qué más nos esperaba? Algo tan pequeño como un cheque se había convertido en el detonante de un conflicto familiar monumental. Me di cuenta aterrorizada de que los secretos podían destruir más de lo que alguna vez construimos. Y en medio de todo este laberinto llegó un mensaje en el celular de Valentina, algo que ninguno de nosotros esperaba. Un número que ni siquiera reconocía. La voz del abogado resonó en nuestra mente. El tiempo se agota, y aquellos que buscan la herencia no se detendrán. El timbre resonó una vez más, y esta vez estaba seguro. La historia estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. ¿Cómo sobreviviríamos a esta tormenta familiar? ¿Y quién más vendría por lo que creíamos que era nuestro? Mientras el caos se acumulaba en la sala, el aire se volvió denso, casi palpable, cargado de tensiones y secretos, a punto de estallar. Ricardo, el hermano de mi madre, me miró con una mezcla de desesperación y determinación que solo aumentó mi ansiedad. Valentina estaba a mi lado. Sus ojos reflejaban miedo y una creciente incredulidad ante la situación que se desarrollaba. ¿Qué? ¿Qué más hay que no sabemos?, repetí, esta vez con un tono que no dejaba lugar a evasivas. La realidad se sentía como un peso en mi pecho, y aunque sabía que necesitaba respuestas, el pánico brotaba en mi interior. Ricardo, limpiándose el sudor de la frente con una mano temblorosa, tomó aire y comenzó a hablar. «Lo que estoy por decirte cambiará todo», advirtió, su voz y lo tembloroso. La casa que vendiste no era solo un lugar, era parte de un legado familiar que incluye más propiedades y, lo más importante, un secreto devastador que involucra a tu madre. De pronto, sintiendo el escalofrío que me recorría, supe que había llegado el momento de la verdad. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sé yo de mi propia familia?», cuestioné, el temor apoderándose de mí. La imagen de mi madre, siempre tan protectora y reservada, comenzó a desdibujarse, dejando un rastro de traición. Esta herencia no es simplemente un conjunto de bienes.
Hay una razón por la que tu madre quiso ocultarla. La casa era el ancla de un entramado de deudas que ella nunca quiso que tú y Valentina conocieran. La realidad es que al venderla, has puesto en riesgo el legado familiar, explicó Ricardo, sus ojos reflejando el mismo horror que comenzaba a llenar la habitación. Y entonces, como si todo hubiera sido planeado, sonó otra vez el timbre de la puerta, pero esta vez resonó como un trueno. Valentina y yo intercambiamos miradas. Había un pacto tácito de incertidumbre y miedo en nuestros ojos. Cuando finalmente abrí la puerta, un hombre de cabello canoso y rostro familiar, pero envejecido, se presentó. «Soy Manuel, primo de tu madre. Estamos en peligro», dijo, su voz marcada por una urgencia que no dejaba lugar a dudas. El aire se volvió más pesado. Una sombra parecía haber entrado en la sala junto a él. «¿Qué peligro?», pregunté, sintiendo que el tiempo se detenía. La revelación de otras relaciones familiares hacía que la confusión se intensificara. Tu madre no solo guardó secretos sobre la herencia, sino que también se vio involucrada en un acuerdo siniestro con alguien de nuestra familia. Tenía miedo de que esta verdad saliera a la luz, y por eso se apartó de nosotros, reveló Manuel, su rostro pálido proyectando una inquietud palpable. Una sensación helada se apoderó de mi corazón. ¿Acuerdo? ¿Sobre qué estás hablando?, exigí, la adrenalina azotando mis venas. Las deudas no son solo económicas, Martha. Hay vínculos emocionales. Gente que ha herido a nuestra familia y que podría salir de la oscuridad en cualquier momento. Tu madre pensó que alejándote de esta historia podrías estar a salvo, pero no es así. Hay quienes la buscan porque saben que guardaba la clave de algo más grande, agregó, y en su mirada vi el reflejo de un miedo que se asentaba en el fondo de su alma. Valentina, con su mirada llena de dudas y preguntas sin respuesta, apenas murmuró: «¿Qué podemos hacer? Hay una reunión que nunca se llevó a cabo. Una que debió hacer tu madre, y si no la hacemos, estaremos en el centro de la tormenta. Debemos actuar rápido», dijo Manuel, y al pronunciar esas palabras sentí que la tierra se desmoronaba bajo mis pies. De repente, mi celular vibró, interrumpiendo el tenso momento. Era un mensaje del abogado, pero en lugar de un simple recordatorio, decía: «Marta, necesito hablar contigo sobre un testamento oculto». «¿Qué es esto?», solté, sintiendo que el aire ya no ingresaba a mis pulmones. Mi mente corría a 1000 por hora, presentando posibilidades aterradoras. Los ojos de Valentina ardían con una mezcla de miedo y lealtad. «Dímelo», imploró, la angustia brotando de sus labios. «¿Qué más hay que esconder?». «Escuchen, todo está interconectado», declaró Ricardo, con una intensidad que hizo que todos contuviéramos la respiración. «Las mentiras de tu madre se están entrelazando con un pasado oscuro que debe ser enfrentado. Pero antes de que eso ocurra, alguien debe encontrar el testamento. Si no lo hacemos, podríamos perderlo todo». En ese instante, el sonido del teléfono de Valentina interrumpió de nuevo el confinamiento de secretos. Cuando miró la pantalla, su rostro se transformó completamente. «Es mamá», murmuró, y su voz temblaba. «Pero no puede ser». El aire se volvió helado. «¿Cómo puede ser?». Me asomé, y Valentina, con lágrimas en los ojos, contestó. Pero antes de que pudiera intercambiar una palabra, su rostro se iluminó de horror. «¿Qué?», grité, el pavor creciendo dentro de mí. «¿Qué está pasando?». Ella quiere que volvamos a la casa. Dice que hay algo allí que necesitamos hacer».
Las palabras resonaron en la sala como un eco torcido. La casa que había vendido, el lugar que creí había dejado atrás, estaba volviendo para atormentarme. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo que me estaba desmoronando. No puede estar hablando en serio. Valentina, pálida como una hoja, me miró a los ojos y susurró: Marta, creo que lo que hay en esa casa no es solo un legado. Es un secreto que podría arruinarlo todo. Y quizás incluso la vida de mamá. Todo se detuvo en ese momento. El miedo palpitante llenó la habitación. Y supe que lo que estaba a punto de desatarse era algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La incertidumbre y la desesperación nos rodeaban, y lo que creíamos que era un camino a la libertad se desvanecía en la tormenta del pasado que venía a cobrarse su deuda. ¿Qué decisión tomaremos ahora?, pregunté, sintiendo que cada palabra lanza hacia la oscuridad del futuro. Mientras la tensión crecía, una pregunta helada recorrió mi cuerpo. ¿Podremos escapar de los horrores que nos esperan? ¿O la verdad será más devastadora de lo que podríamos imaginar? Mientras la atmósfera en la sala se tornaba cada vez más densa, el ecosistema familiar que creía conocer se tambaleaba ante mis ojos. Ricardo, el hermano de mi madre, parecía profundo en su angustia, mientras sus ojos buscaban respuestas en el rostro de Valentina y el mío. «No puedo dejar que esto continúe», prosiguió, su voz casi un susurro, cargada de pánico. Los ecos de su declaración resonaban como un latido en mi pecho. «¿Qué más hay que no sabemos?», repetí, sintiendo que la urgencia me obligaba a buscar respuestas. Los recuerdos de mi madre parecieron desvanecerse, dejando entrever un velo de traición que nunca había imaginado. «La casa que vendiste era solo la punta del iceberg. Hay secretos mucho más oscuros en juego», añadió. Un frío recorrió mi cuerpo. La revelación estaba al borde de descubrirse. ¿Qué significaba todo esto? Justo cuando la inquietud comenzaba a calar, un nuevo sonido interrumpió nuestro intercambio. El timbre de la puerta sonó una vez más. Un eco que resonó como un presagio ominoso. Valentina y yo intercambiamos miradas cargadas de ansiedad. ¿Qué más podría pasar? Al abrir la puerta, un hombre de cabello canoso y rostro familiar, pero notablemente envejecido, se presentó. «Soy Manuel, primo de tu madre. Necesitamos hablar urgentemente», dijo, y en su tono se presagiaba un secreto de trascendencia. El aire retrocedió, cargado de una tensión palpable. «¿Qué es lo que necesitas decir?», pregunté, sin poder ocultar mi inquietud. «Tu madre hizo un pacto en su juventud, algo que podría cambiar la vida de nuestra familia para siempre», reveló Manuel, mientras su rostro reflejaba un horror apenas contenible. La sala pareció congelarse en silencio. «¿Qué pacto?», inquirí, sintiendo que cada palabra se volvía más pesada. Los ojos de Valentina se ampliaron, como si comenzara a entender que el pasado ocultaba secretos devastadores. «Hay propiedades que nunca fueron registradas a tu nombre. Tu madre y yo hemos guardado el silencio por años». Pero Manuel se detuvo, su mirada fija en un punto alejado, como si temiera lo que iba a decir a continuación. «La casa que creías vender era un refugio para una herencia que puede estar en peligro si no actuamos. Hay intereses en juego que no podemos ni siquiera imaginar». Un torrente de pensamientos se agolpó en mi mente. ¿Intereses en qué sentido? ¿Te refieres a las deudas? ¿Quién está detrás de esto?, pregunté, mientras cada vez más preguntas emergían. Antes de que pudiera seguir, mi celular vibró nuevamente.
El nombre en la pantalla congeló el tiempo. El abogado que había contactado. Marta, hay algo crucial sobre el testamento que debes saber. No podemos hablar por teléfono. Necesito que vengas aquí de inmediato, dijo su voz, cargada de urgencia. Se me cortó la respiración. ¿Qué sucede? ¿Qué es tan urgente?, exigí. Pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Valentina me miró. La preocupación en sus ojos reflejaba la angustia que sentía en mi interior. «Madre, ¿qué estás ocultando de nosotras?», susurró Valentina, su voz temblando. Algo en su tono me hizo comprender que en este momento la confianza entre nosotras se había fracturado. «Escucha, todo está conectado», insistió Manuel, desgastando mi paciencia. «Las mentiras de tu madre están tejidas en un pasado oscuro. Si no enfrentas este legado, podrías perder más de lo que imaginas. Habría más que solo problemas familiares. Hay amenazas externas que podrían venir detrás de esta verdad». La conversación se tornó opresiva. ¿Amenazas? ¿Qué tipo de amenazas?, pregunté, sintiendo que el aire se tornaba irrespirable. Y fue en ese momento, cuando creía que todo había sido desatado, que la otra puerta de la habitación se abrió de golpe, dejando entrar una figura inesperada. Un hombre digno y autoritario, que parecía estar decidido a poner fin a este juego de sombras. «Soy Santiago, el abogado de la familia. Necesito que todas estén presentes en la reunión que jamás ocurrió. Es hora de que enfrentemos la verdad». Su voz resonó con una fuerza inesperada. La confusión se intensificó. «¿Qué reunión?», balbuceé, sintiendo que el terreno bajo mis pies se desmoronaba. «¿Por qué apenas apareces ahora?». «Porque hay un testamento que podría cambiarlo todo», contestó Santiago. Con un madre guardó a toda costa. Necesitarán estar preparadas para lo que está por llegar. El impacto de sus palabras fue como una bomba estallando en la habitación. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de las decisiones de mi madre? La historia que creí conocer se desvanecía, dejando espacio para un laberinto de traiciones, misterios y sombras. ¿Qué más eran capaces de ocultar las memorias de la familia? La revelación de un testamento escondido no era solo un giro en nuestra historia, era la antesala de una tormenta que amenazaba con desatarse. Y al mirar a Valentina, su expresión de horror reflejaba la misma pregunta que ahora rugía en mi mente. ¿Cómo enfrentaríamos las profundidades de lo que realmente significaba ser parte de esta familia? La incertidumbre nos devoraba mientras el futuro se convertía en un abismo oscuro. La próxima revelación podría marcar el fin o un nuevo comienzo. Pero una cosa era segura: no había vuelta atrás. Mientras el caos se acumulaba en la sala, el aire se volvió denso, casi palpable, cargado de tensiones y secretos a punto de estallar. Ricardo, el hermano de mi madre, me miraba con una mezcla de desesperación y determinación que solo aumentó mi ansiedad. Valentina, a mi lado, contuvo el aliento, sus ojos reflejando miedo y una creciente incredulidad ante esta situación insólita que se desplegaba ante nosotros. «¿Qué más hay que no sabemos?», repetí, dejando que la urgencia brotara de mi voz. La realidad se sentía como un peso sobre mi pecho, y aunque sabía que necesitaba respuestas, el pánico empezaba a invadir mis pensamientos. Ricardo, limpiándose el sudor de la frente con una mano temblorosa, tomó aire y comenzó a hablar. «Lo que estoy por decirte cambiará todo», advirtió, su voz un hilo tembloroso. «La casa que vendiste no era solo un lugar. Era parte de un legado familiar que incluye más propiedades y, lo más importante, un secreto devastador que involucra a tu madre.
Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar esas palabras. ¿Qué clase de secretos, Ricardo? ¿Qué me estás ocultando? Exigí, comenzando a vislumbrar que los pilares de mi mundo se tambaleaban. La imagen de mi madre, siempre tan protectora, se desdibujaba a medida que una oscura sombra se cernía sobre nuestra historia familiar. Hay más de lo que imaginas. La casa representa no solo recuerdos, sino un entramado de deudas que ella nunca quiso que tú y Valentina conocieran. La realidad es que, al venderla, has puesto en riesgo el legado que nos une. Continuó Ricardo, el horror reflejado en su rostro. En ese instante, un nuevo sonido interrumpió nuestro intercambio tenso. El timbre de la puerta resonó como un trueno, quitándonos la poca calma que nos quedaba. Valentina y yo intercambiamos miradas cargadas de ansiedad. ¿Qué más podría pasar? Al abrir la puerta, un hombre de cabello canoso y rostro familiar, pero notablemente envejecido, se presentó. «Soy Manuel, primo de tu madre. Necesitamos hablar urgentemente», dijo, introduciendo en la habitación una nueva ola de preocupación. «¿Por qué ahora?», pregunté, sintiendo que los hilos del destino se entrelazaban de una manera que no podía entender. «Tu madre hizo un pacto en su juventud, algo que podría cambiar la vida de nuestra familia para siempre», reveló Manuel, mientras su rostro expresaba una seriedad que me heló la sangre. La sala pareció congelarse. El tiempo se detuvo. ¿Qué pacto?, indagué, sintiendo que cada palabra se volvía más pesada. Los ojos de Valentina se ampliaron. El pasado ocultaba secretos devastadores. Hay propiedades que nunca fueron registradas a tu nombre. Tu madre y yo hemos guardado el silencio por años, pero... Manuel se detuvo, evitando el contacto visual, como si las palabras que le seguían pudieran ser letales. La casa que creías vender era un refugio para una herencia que puede estar en peligro si no actuamos. Hay intereses en juego que podrían arruinarlo todo. Si no hacemos algo pronto. Un torrente de pensamientos se agolpó en mi mente. ¿Intereses en qué sentido? ¿Te refieres a deudas? ¿Quién está detrás de esto?, pregunté, mientras cada vez más preguntas emergían. Antes de que pudiera seguir, mi celular vibró disruptivamente en mi bolsillo. El nombre que brillaba en la pantalla me hizo contener el aliento. Era el abogado que había contactado. «Martha, hay algo crucial sobre el testamento que debes saber. No podemos hablar por teléfono. Necesito que vengas aquí de inmediato», dijo su voz, cargada de urgencia y un toque de pánico. «¿Qué sucede? ¿Qué es tan urgente?», exigí, sintiendo que la noción de control se desvanecía. «Mamá, ¿qué estás ocultando de nosotras?», murmuró Valentina, sus ojos llenos de angustia. La incertidumbre entre nosotras comenzaba a fracturar la confianza que siempre habíamos tenido. «Escucha, todo está interconectado», insistió Manuel, y su insistencia solo amplificó mi ansiedad. «Las mentiras de tu madre están tejidas en un pasado oscuro. Si no enfrentas este legado, podrías perder más de lo que imaginas. Habría más que solo problemas familiares. Hay amenazas externas que podrían venir detrás de esta verdad». El clima en la habitación se tornó espeso. El temor incrustado en nuestros corazones comenzaron a palpitar como una bomba de tiempo. Pero justo cuando creí que ya nada podía empeorar, el sonido de un golpe resonó con gran fuerza desde la ventana. Miramos, y lo que vimos dejó a todos paralizados. Un grupo de personas con rostros desconocidos, encapuchados y decididos, se acercaban hacia la entrada.
¡No! ¡No puede ser! Grité, sintiendo que el mundo que creía conocer se estaba desmoronando ante mis ojos. ¡Esto es una amenaza directa! ¡Rápido! ¡Necesitamos salir de aquí!, instó Ricardo, apurándonos a buscar una forma de escapar. Pero ya era demasiado tarde. Los rostros envueltos en sombras nos miraban fijamente y una de las figuras levantó una mano, sujetando algo que brillaba en la luz. Una pistola. «¡Abran la puerta!», ordenó con voz firme, y el terror se apoderó de mí. «¿Qué es esto?», murmuré entre dientes, sintiendo que los latidos de mi corazón estaban más que resonando. «¿Quiénes son?». «Son personas que buscan lo que le corresponde a nuestra familia», dijo Manuel, su voz temblando mientras tomaba mi mano, luchando por entender lo que eso significaba. Me di cuenta de que no solo se trataba de deudas. La vida de mi madre, del pasado de mi familia y ahora nuestras propias vidas estaban al borde de un precipicio. La tensión escalaba y el futuro se volvió aún más incierto. El legado que a lo largo de mi vida había creído inherente ahora se tambaleaba y el miedo palpable podía consumirse entre nosotros. ¿Podemos salir de este caos con vida? ¿O este oscuro secreto finalmente nos atraparía? Mientras los rostros en la ventana demandaban respuestas fugaces, supe que la verdad que habíamos estado buscando era más aterradora de lo que alguna vez hubiéramos imaginado. ¿Qué revelarían esos capuchones sobre el pasado de nuestras vidas? La respuesta aguardaba en las sombras, mientras el caos se acumulaba. En la sala el aire se volvió denso, casi palpable, cargado de tensiones y secretos a punto de estallar. Ricardo, el hermano de mi madre, me miraba con una mezcla de desesperación y determinación, lo que solo aumentó mi ansiedad. Valentina, a mi lado, contuvo el aliento, sus ojos reflejando miedo y creciente incredulidad ante esta situación insólita que se desplegaba ante nosotros. «¿Qué más hay que no sabemos?», repetí, dejando que la urgencia brotara de mi voz. La realidad se sentía como un peso sobre mi pecho, y aunque sabía que necesitaba respuestas, el pánico empezaba a invadir mis pensamientos. Ricardo, limpiándose el sudor de la frente con una mano temblorosa, tomó aire y comenzó a hablar. «Lo que estoy por decirte cambiará todo», advirtió, su voz un hilo tembloroso. «La casa que vendiste no era solo un lugar, era parte de un legado familiar que incluye más propiedades y, lo más importante, un secreto devastador que involucra a tu madre». Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar esas palabras. «¿Qué clase de secretos, Ricardo? ¿Qué me estás ocultando?», exigí, comenzando a vislumbrar que los pilares de mi mundo se tambaleaban. La imagen de mi madre, siempre tan protectora, se desdibujaba a medida que una oscura sombra se cernía sobre nuestra historia familiar. «Hay más de lo que imaginas. La casa representa no solo recuerdos, sino un entramado de deudas que ella nunca quiso que tú y Valentina conocieran. La realidad es que, al venderla, has puesto en riesgo el legado que nos une», continuó Ricardo, el horror reflejado en su rostro. En ese instante, un nuevo sonido interrumpió nuestro intercambio tenso. El timbre de la puerta resonó como un trueno, dejando claro que la intranquilidad ya se había apoderado de nosotros. Valentina y yo intercambiamos miradas cargadas de ansiedad. ¿Qué más podría pasar? Al abrir la puerta, un hombre de cabello canoso y rostro familiar, pero notablemente envejecido, se presentó. «Soy Manuel, primo de tu madre. Necesitamos hablar urgentemente», dijo, introduciendo en la habitación una nueva ola de preocupación. «¿Por qué ahora?», pregunté,
sintiendo que los hilos del destino se entrelazaban de una manera que no podía entender. Tu madre hizo un pacto en su juventud, algo que podría cambiar la vida de nuestra familia para siempre, reveló Manuel, mientras su rostro expresaba una seriedad que me heló la sangre. La sala pareció congelarse. El tiempo se detuvo. ¿Qué tacto?, indagué, sintiendo que cada palabra se volvía más pesada. Los ojos de Valentina se ampliaron, reflejando la creciente pavorosa comprensión de que el pasado ocultaba secretos devastadores. Hay propiedades que nunca fueron registradas. Ah. Tu nombre. Tu madre y yo hemos guardado el silencio por años, pero... Manuel se detuvo, evitando el contacto visual, como si las palabras que le seguían pudieran ser letales. La casa que creías vender era un refugio para una herencia que puede estar en peligro si no actuamos. Hay intereses en juego que podrían arruinarlo todo si no hacemos algo pronto. Un torrente de pensamientos se agolpó en mi mente. ¿Intereses en qué sentido? ¿Te refieres a deudas? ¿Quién está detrás de esto?, pregunté, mientras cada vez más preguntas emergían. Antes de que pudiera seguir, mi celular vibró disruptivamente en mi bolsillo. El nombre que brillaba en la pantalla me hizo contener el aliento. Era el abogado que había contactado. Marta, hay algo crucial sobre el testamento que debes saber. No podemos hablar por teléfono. Necesito que vengas aquí de inmediato, dijo su voz, cargada de urgencia y un toque de pánico. ¿Qué sucede? ¿Qué es tan urgente?, exigí, sintiendo que la noción de control se desvanecía. Mamá, ¿qué estás ocultando de nosotras?, murmuró Valentina, sus ojos llenos de angustia. La incertidumbre entre nosotras comenzaba a fracturar la confianza que siempre habíamos tenido. Escucha, todo está interconectado, insistió Manuel, y su insistencia solo amplificó mi ansiedad. Las mentiras de tu madre están tejidas en un pasado oscuro. Si no enfrentas este legado, podrías perder más de lo que imaginas. Habría más que solo problemas familiares. Hay amenazas externas que podrían venir detrás de esta verdad. El clima en la habitación se tornó espeso. El miedo incrustado en nuestros corazones comenzó a palpitar como una bomba de tiempo. Pero justo cuando creí que ya nada podía empeorar, el sonido de un golpe resonó con gran fuerza desde la ventana. Miramos, y lo que vimos dejó a todos paralizados. Un grupo de personas con rostros desconocidos, encapuchados y decididos, se acercaban hacia la entrada. ¡No! ¡No puede ser!, grité, sintiendo que el mundo que creía conocer se estaba desmoronando ante mis ojos. ¡Esto es una amenaza directa! ¡Rápido! ¡Necesitamos salir de aquí!, instó Ricardo, apurándonos a buscar una forma de escapar. Pero ya era demasiado tarde. Los rostros envueltos en sombras nos miraban fijamente, y una de las figuras levantó una mano, sujetando algo que brillaba en la luz. ¡Una pistola! ¡Abran la puerta!, ordenó con voz firme, y el terror se apoderó de mí. ¿Qué es esto?, murmuré entre dientes, sintiendo que los latidos de mi corazón se aceleraban. ¿Quiénes son? Son personas que buscan lo que le corresponde a nuestra familia, dijo Manuel, su voz temblando mientras tomaba mi mano, luchando por entenderlo. ¿Qué eso significaba? Me di cuenta de que no solo se trataba de deudas. La vida de mi madre, el pasado de mi familia y ahora nuestras propias vidas estaban al borde de un precipicio. La tensión escalaba y el futuro se volvió aún más incierto. El legado que a lo largo de mi vida había creído inherente ahora se tambaleaba y el miedo palpable podía consumirse entre nosotros.
¿Podríamos salir de este caos con vida? ¿O este oscuro secreto finalmente nos atraparía? Mientras los rostros en la ventana demandaban respuestas fugaces, supe que la verdad que habíamos estado buscando era más aterradora de lo que alguna vez hubiéramos imaginado. ¿Qué revelarían esos capuchones sobre el pasado de nuestras vidas? La respuesta aguardaba en las sombras. Mientras el pánico se apoderaba de la sala, el sonido del timbre retumbó como un eco ominoso. Adheridos al... ¡Momento! ¡Ricardo! El hermano de mi madre se movió nerviosamente, su rostro pálido y su mirada cargada de ansiedad. Valentina y yo, paralizadas por la tensión, intercambiamos miradas que hablaban de la misma pregunta. ¿Qué más podía suceder? ¿Debería abrir? Susurré, sintiendo que la incertidumbre colgaba en el aire, espesa y avasadora. Pero antes de obtener una respuesta, el sonido de un golpe resonó nuevamente, esta vez más firme. «Martha, abre, es importante». La voz del abogado, un viejo conocido, penetró mi juicio. Sin dudar más, decidí abrir la puerta. Al hacerlo, un nuevo hombre apareció. Era un desconocido, con el rostro surcado de arrugas, pero el mismo brillo en sus ojos que había visto en mis tíos salía a relucir. «Soy Julián, hermano de tu madre. Necesitamos hablar», dijo, su voz seria y pesada. La confusión se intensificó. «¿Julián? ¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo que el mundo a mi alrededor giraba en un torbellino de preguntas. Tuve una visión borrosa del horror en los ojos de Valentina. «No puede ser real», murmuró, aferrándose a mi brazo. «Me temo que es más real de lo que piensan». «La familia nunca está tan unida como parece», confesó Julián, su mirada atravesando el aire tenso entre nosotros, como si se tratase de un cortante cuchillo de acero. Sin poder contenerme, exigí respuestas. «Lo que realmente nos molesta son las decisiones que tu madre ha tomado. Marta, antes de que se sintiera amenazada, ella hizo un pacto con aquellos que buscan el control de lo que hemos defendido. Esa herencia no es solo lo que dicen, sino una celada». Golpeada por sus palabras, sentí como si todo lo que había creído se desmoronaba. «¿Qué estás insinuando?», le desafié, aunque sabía que la respuesta podría ser devastadora. Tu madre y su madre fueron parte de un círculo que se adentra más allá de lo que podrías imaginar. Las deudas que creías que habías dejado atrás al vender la casa son solo la superficie. Hay propiedades ocultas y nuevos registros que podrían costarte todo», dijo él, cada palabra pesando en el aire como plomo. Fue en ese momento cuando un brillo alcanzó su mirada, como si un recuerdo se entrelazara con su historia. Ese cheque que Valentina quemó era más que un engaño. Era la llave a un testamento oculto que, si no encontramos pronto, podría sellar nuestro destino. Hablamos de un legado familiar que trasciende nuestro entendimiento. No son solo propiedades, es la seguridad, la vida entera de nuestras mujeres, la historia de la familia», añadió, y el aire se volvió aún más espeso a medida que las revelaciones calaban hondo. Mientras aún procesaba sus palabras, mi celular vibró nuevamente, sacándome de mi letargo. Sin querer, respondí sin mirar. «¿Quién es?», pregunté. Pero el silencio en el otro lado solo amplificó la tensión en la sala. «Es materia de vida o muerte», continuó Julián. «Alguien más está dispuesto a ir tras de tu madre.
Si los secretos no son desvelados, perderemos más que propiedades. Podemos perder la propia vida. El horror se instaló en mi pecho. Miré a Valentina, cuyas lágrimas comenzaban a asomarse, y comprendí que no solo estábamos lidiando con rencillas familiares. Había fuerzas sombrías en juego que podían hacer estallar nuestra realidad. ¿Qué trama se cierne sobre nosotros?, susurré, esquivando su mirada y adentrándome en el laberinto de incertidumbre. La atmósfera ya era una mezcla de terror y adrenalina, y en ese instante la puerta lateral se sacudió con fuerza. El mundo pareció detenerse. ¿Qué viene ahora?, gritó Ricardo, la desesperación en su voz resonando mientras corríamos todos hacia la entrada. La incertidumbre pesaba sobre mí, y solo podía pensar en la sombra de peligros que continuaban proyectándose frente a nosotros. ¿Quién vendría tras nosotros esta vez? ¿Podíamos sobrevivir a la tormenta que se cernía en el horizonte? Y justo cuando parecía que el final de una revelación era inminente, un grito desgarrador cortó el aire. Todo lo que creímos adecuado se tambaleaba en el borde de lo desconocido. ¿Quién tomaría la delantera en este inesperado juego de sombras y secretos? ¿Y qué consecuencias nos aguardaban? El futuro que creímos conocer se torcía, y la próxima revelación dejaría una cicatriz imborrable en nuestra historia familiar. ¿Seríamos suficientes para afrontar todo esto? ¿O las verdades escondidas saldrían a la luz, arrastrándonos tras de ellas?